Y dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y dice, tenemos un Dios vivo, un Dios que hace milagros, un Dios que levanta las vidas, un Dios que sana, que libera, que transforma, un Dios de poder. Dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios, en demostración de poder de Dios sobre su iglesia, sobre aquellos que van a ser bendecidos. Y eso me lleva a una reflexión de que tenemos que depositar nuestra confianza en Jesús. Tú no puedes no puedes estar confiando en tus fuerzas, no puedes estar confiando en los médicos, no puedes estar confiando en tu trabajo, no puedes estar confiando en nada que al final no está ni en tus manos, y hasta en las cosas que están en tus manos tampoco puedes confiar, porque un día vemos de que lo que podemos mañana no podemos, lo que hoy sirve mañana no sirve, sino que nuestra confianza tiene que estar depositada en aquel que no hay imposibles para él. Aquel de que cuando yo estoy enfermo, cuando el médico me dice de que no hay esperanza, Cristo sana. Aquel cuando no me dan una solución, Cristo me liberta. Aquel que cada una de las cosas que el mundo me dice que es imposible, Jesús dice, yo estoy contigo. Y yo he vencido el mundo. Y qué bueno es tener esa confianza puesta en Jesús. Dice que había un siervo de que ya agobiado por la sed, ya un poco sediento, la esperanza se viene abajo, encontró allí un lago y fue, bebió, se sació, recuperó las fuerzas y se miró en el agua y vio que se reflejaba su rostro. Dice de que tenía unos enormes cuernos. Y cuando lo vio dijo, vamos, yo con esto me puedo defender, yo soy aquí el amo. Nadie va a poder venir contra mí. Pero continuó mirando un poquito más abajo y dice que vio unas piernas flacas, débiles, y dijo, como que no acompaña el poder y la majestad de esos cuernos con esas piernitas ahí. Dijo, parece que tengo áreas débiles y áreas fuertes, en la cual puedo poner mi confianza, y en otros que tengo que andar con mucho cuidado, porque fíjate qué piernitas, qué van a pensar los demás de mí. Y en todo ese pensamiento que tenía el ciervo, dice de que se vino un león corriendo detrás de él, y el ciervo echó a correr. Dice de que mientras que iba por allí, por el campo, aquellas piernitas le dieron ventaja en contra del león. Le sacó ventaja, corría más. Porque el ciervo al final su ventaja está en sus piernas. Pero dice de que corriendo, al final se metió en una parte ya de bosque, y dice de que aquellos preciosos cuernos se enroscaron entre las ramas. Perdió la ventaja. El león lo atrapó. Y en esos momentos ya moribundos, que ya no hay solución, se dio cuenta de aquello que pensaba que era su debilidad, aquello que parece que no estaba conforme, que menospreciaba, había sido su salvación. Y aquello en lo que él ponía su esperanza, que pensaba que era lo más de lo más, y con esto a mí no tengo nada que temer, porque nadie me va a poder hacer nada, porque yo mira qué cuernos tengo para luchar. Dice que fue al final lo que le condenó. Y es algo que tenemos que pensar, porque a veces confiamos en lo que aparentemente pensamos que es nuestra fortaleza, en nosotros o en algunos que nos rodean, y aparentemente parece que nuestra fortaleza está ahí.
pero al final nos falla. Son como esos cuernos que al final se enredan entre las ramas, no te dejan avanzar y tu adversario dice que viene y te devora. Por eso la importancia que tiene el depositar tu confianza solamente en Jesús, no en tus fuerzas. Porque tarde o temprano tus fuerzas te van a traicionar. Sin embargo, cuando uno deposita su confianza en Jesús, dice que no será avergonzado. Quiero que leamos en Lucas 5:1. Lucas 5:1, una historia muy conocida por todos. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Esa historia la hemos oído muchas veces. Y la semana pasada decíamos de qué peligroso es el desánimo en nuestras vidas. ¿Os acordáis? Aquellos que iban camino de Emaús, que ya se habían desanimado, que habían perdido sus esperanzas. Y las dificultades producen un desánimo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros nos hemos desanimado cuando hemos fracasado. Cuando hemos intentado, debíamos de hacer algo y eso al final no lo hemos conseguido. Ha venido un desánimo a nuestras vidas. Y nuestras palabras al final pueden expresar esa ausencia de confianza en Dios. Las oímos muy a menudo. Que no solamente nos desanimamos, sino de que nuestras palabras producen una expresión de ausencia de confianza en Dios, como que ya es tarde, como que no se puede. Vemos que cuando Jesús le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, la respuesta de Pedro dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Muchas veces cuando nos dicen: vete, continúa, no pares, porque ahí vas a tener la respuesta. Muchas veces nuestra confianza, por decirlo de una manera, se ha caído al suelo y expresamos de que ya lo he intentado y no ha sido posible. Al final eso es lo que solemos decir. ¿Por qué?
Porque Pedro era un hombre que entendía de la pesca. Había nacido allí junto a aquel lago, ¿no? Tenía el oficio de pescador, conocía el estado del lago, conocía la hora importante cuando los peces salen a la superficie ahí para poderlos atrapar. O sea, era alguien experimentado en la pesca. Podríamos decir que había hecho todo aquello, había puesto en práctica todo el conocimiento, toda su experiencia para poderlo hacer. Eso también nos ha pasado a nosotros. Amén. De que ante un problema, ante una situación, hemos cogido todos los recursos que teníamos nosotros, que en los años, la vida, los consejos a veces de otro que está igual como tú o peor que tú, y se los cogemos los consejos, los ponemos en práctica y decimos, no, yo ya he hecho todo lo posible porque no hay más. Que era un poco lo que estaba diciendo Pedro, que él pensando, yo digo que él cuando Jesús le decía esas cosas, y él teniendo ese oficio, ese conocimiento, al final lo que se le pasaría a Pedro escuchando a Jesús, por su cabeza diría, pero este que es carpintero, resulta que me viene a mí a dar lecciones, que soy un pescador experimentado, que conozco el lugar, que conozco cada una de las cosas que hay que hacer para que se pueda pescar. Y este que se dedica a hacer muebles, me viene a mí a dar lecciones. Que muchas veces nos pasa eso. Nos viene alguien, a mí me va a dar lecciones de cómo se hacen las cosas. A mí me va a decir cómo se hacen las cosas, como si yo no supiera. Porque muchas veces somos así. Lo que vemos y lo que pensamos de nosotros, que nosotros somos los más de los más, sabemos hacer las cosas, lo hemos intentado, y si no lo hemos conseguido es porque no se puede. Va a venir alguien a decirnos cómo se hacen las cosas. A mí me va a decir cuál es el horario adecuado. O sea, toda la noche pescando cuando es fácil pescar, y ahora me va a decir de día de que yo vaya a pescar. Al final serían cosas que se le pasaría por su cabeza, diciendo, no se dará cuenta que yo estoy cansado de toda la noche estar intentando, que vaya él. Que lo intente él. Si quiere le dejo la barca y que vaya y que pesque él. Esas son expresiones que muchas veces salen de nuestra boca. Por eso digo de que nuestras expresiones a veces muestran la ausencia de confianza en Dios. Yo ya lo he intentado, yo sé cómo se hacía, estoy cansado, ya no lo puedo volver a intentar. Todas esas cosas que al final lo que hacemos es expresar que nuestra confianza en el Señor al final se ha desvanecido. Y en estos momentos es cuando se prueba verdaderamente la fe. Cuando tú has hecho el posible y dices, con el posible no ha bastado. Ahora tiene que haber un imposible. Pero fijaros, a mí, Pedro, la verdad es que lo veo como un hombre después del proceso. Por eso muchas veces no nos tenemos que mirar en qué momento de la fe estamos ahora, sino a dónde podemos llegar. Porque este hombre que expresaba esa desconfianza, no por decirlo, en Jesús, fijaros luego lo que todos están diciendo, todos aquellos que confían en el Señor no serán avergonzados. Eso es lo que decía Pedro en su primera carta. Dice, he aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo, la que sustenta todo. Dice, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Vemos que después del trato con Jesús, después de un encuentro con Jesús, las cosas pueden cambiar. Tú ahora puedes ver que no hay oportunidad, que no hay esperanza, que lo has intentado, que tú lo sabías hacer, pero no se puede porque no se puede. Te puedes hasta convencer de ello, como estaba convencido Pedro. Pero después de un encuentro con aquel que hemos dicho que lo puede todo, tu fe cambia, tu persona cambia. Y por eso yo te animo a que confíes en Jesús.
Seguramente que la situación que tenía Pedro era desesperante. Seguramente que la situación de que te encuentras tú, seguramente que también será que estás desesperado por tu situación y en esos momentos de crisis muchas veces el decir, bueno, confía y déjalo en manos de Dios, parece que son palabras fáciles, pero la verdad es que no, que son momentos difíciles que como decíamos antes, tenemos que expresar nuestra fe. Había estado toda la noche intentando pescar, gastando tiempo, dinero. Ahora oíamos a los marineros, ¿no? A los pescadores que decían, salimos a trabajar y no ganamos ni para lo que luego nos pagan por los peces. Perdían dinero saliendo a pescar. Pedro había perdido dinero, había vuelto, no había pescado nada, no podía llevar el sustento a su casa. Seguramente de que eran momentos de dificultad, de angustia. Y seguramente que ya había pasado anteriormente por esas cosas. Y sabía de lo que se trataba. Que no era, bueno, no he pescado nada, no, las consecuencias duras que iba a traer en no pescar. Pero vemos que esta vez es diferente. Porque Jesús dice que pasa ahí en la necesidad. Jesús llega en el momento adecuado. Qué bonitas aquellas palabras que decía, le fue necesario pasar por Samaria. Y qué bueno entender de que en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, yo no sé cómo se las apaña, pero Él pasa, Él viene, se presenta en cada uno de esos momentos de prueba, de dificultad, de angustia, de decir que ya no puedo, ya lo he intentado todo y no puede. Pero al final Él se acerca, viene a nuestras vidas y nos trae palabras de vida, como decíamos antes, palabra de salvación, de esperanza. Aquellas palabras que luego decía Pedro, ¿a quién iremos? Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién? Porque cuando se ha presentado Él, las cosas han cambiado. Cuando hemos acudido, hemos puesto nuestra confianza en Él, Él no nos ha defraudado. Eso es lo que estaba expresando Pedro, no luego en su carta. Confiar. Por mucha prueba, por mucha dificultad, el Señor siempre va a estar con vosotros. Él es el único que os puede dar la solución. Y vemos de que en ese encuentro con Jesús, porque eso es lo importante que tenemos que entender, que hay un cambio antes y después de conocer a Jesús. Dice que en ese encuentro nos hace mirar hacia el futuro. Nosotros no sé por qué muchas veces nos anclamos ahí en el presente y Dios a través de su palabra activa nuestra fe. Por eso decíamos la importancia de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a activar mi fe y voy a poder ver el futuro. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, que es futuro, y la convicción de lo que no se ve, presente. Cuando tú vas a la palabra de Dios, dice que activa nuestra fe, nos hace ver nuestro futuro, aunque tú presente digas, esto no es lo que Dios tiene para mi vida. Esto solamente es para probar, a ver si yo tengo fe en Él. Porque la fe nos lleva a vivir de una manera diferente. Cuando tú tienes fe, dice que tú vives con esperanza. Tú crees que Dios no solamente te ha visitado para tener una charla contigo, sino que Dios quiere cambiar, transformar tu vida, salvarla. Como decíamos, ve y cuenta todo aquello, ¿no? De que ocurre. Lo que han oído tus oídos y han visto tus ojos. Y Jesús lo que le dice, boga mar adentro. Y el Señor siempre nos va a llevar, no te quedes ahí. Boga mar adentro. En fe. No te quedes ahí. Inténtalo de nuevo. Porque muchas veces en el desánimo, lo que hacemos es rendirnos
decir yo ya humanamente ya he hecho todo lo posible, he hecho todo, he gastado todos mis recursos y ya no se puede. Que fue la primera expresión de Pedro. Por eso no te piensas que tú eres diferente o que yo soy diferente. Pero una vez que tú tienes un encuentro, una vez que Jesús viene a tu encuentro, te dice, boga mar adentro. No te rindas. No te rindas. Actúa con fe. ¿Y cuál puede ser la diferencia con la vez anterior? Porque muchas veces podemos decir, pero sí, dice, la barca era la misma, el lago era lo mismo, los pescadores eran lo mismo, las redes eran lo mismo, si todo era lo mismo. Si tú no habías cambiado, si tú sigues siendo el mismo, con los mismos problemas y con los mismos recursos que antes, ¿cuál es la diferencia? Después de tener un encuentro con Jesús. Porque Jesús va montado en la barca. Y por eso os decía de que esta semana me ha estado impactando ese versículo que habíamos leído al principio, ¿no? Y decía, cuando Jesús está, las cosas cambian. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es predicado el Evangelio. Cuando Jesús está, las cosas cambian. Las cosas sobrenaturales ocurren. Estamos ahí adorando, estábamos en ese tiempo de ministración, estábamos diciendo que Él lo estaba haciendo y lo creíamos. ¿Por qué? Porque sabemos que es verdad, porque no es algo que nos han contado. Lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos palpado. Sabemos que cuando Jesús está en medio, las cosas cambian. Señales, prodigios. Dice que ocurren cuando Él está en medio, cuando su presencia es derramada en medio de cada una de nuestras vidas. Cuando Él se presenta en tu dificultad, en tu angustia, en tu dolor, en tu derrota. Cuando Él viene a tu encuentro y te dice, yo estoy aquí contigo, es porque algo maravilloso va a ocurrir. Algo maravilloso va a ocurrir. Y las palabras son, boga mar adentro. Boga mar adentro. No te quedes ahí en ese estado de dificultad. Activa la fe. Créele a Él. Y algunas veces es verdad que el Señor permite de que nuestras capacidades fracasen. Y es algo que tenemos que entender. Que muchas veces hasta Él es el que hace que nuestra vida fracase. Que con nuestra fuerza fracasemos. Para que podamos entender de que le necesitamos a Él. Para poder mostrar Él su gloria. Cuando vemos en la palabra de Dios, al final dice a lo vil y menospreciado, ¿para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Cuando veíamos a aquel, le decía, ¿y este por qué era ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Dice, no, ni él ni sus padres, para que la gloria de Dios sea derramada en esta vida y los demás puedan ver de que Dios le ha abierto los ojos. Y al final muchas veces esas situaciones que pasamos en nuestra vida de dificultad, pero al límite, es para que la gloria de Dios sea derramada en tu vida. Para que puedas ir contando cuán grandes y maravillosas cosas Dios ha hecho en tu vida. Y vemos que así fue. Y habiendo echado las redes, dice, encerraron gran cantidad de peces. Tanto que dice que la red se rompía. ¿Para qué había sido esa pesca? ¿Para qué? Porque yo cuando me pongo a mirar, digo, ¿para qué aquella demostración de tantos peces? Si luego Pedro no se los llevó. ¿Para qué lo hizo el Señor? Para demostrar su gloria, para demostrar su poder. Para que podamos aprender a poner nuestra confianza en Él, para que Pedro podría poner su confianza en Él. Porque Pedro, sí, es verdad, tenía experiencias y tenía capacidades, pero el único que tenía el poder para hacer los milagros era Jesús.
Y tú puedes tener muchas capacidades, muchos recursos, pero el único que tiene el poder para hacer un milagro en tu vida, ese se llama Jesús. Si tú quieres algo sobrenatural, el único que lo va a poder hacer es Jesús. Y vemos de que el Señor, Jesús, hace que transforma y restaura todos nuestros sueños. Todo aquello que anhelamos, todo aquello que al final queda bueno, todo aquel planteamiento de vida, de bendición para nuestras vidas, una vida con sentido, una vida plena, satisfecha. Dice que Él transforma y restaura todos estos sueños, porque el poder de Dios impacta en el corazón del hombre. Ese poder viene a nuestras vidas, hay un impacto de que hace que reconozcamos quién es Él, lo que Él quiere hacer y puede hacer. Y vemos que hubo un profundo cambio en la vida de Pedro. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, cuando Él ha derramado su gloria para que nosotros al final podamos ver y entender quién es Él, hay un impacto en nuestra vida y cambia, ¿no? Hay un cambio profundo en nuestras vidas ante esa obra milagrosa que Jesús hizo. Dice que cuando lo vieron, dice que Pedro cayó de rodillas. Qué bueno es entender que cuando el Señor se presenta y dice, yo aquí estoy. El Señor, tu Dios, el que te libró, el que te levantó, el que te restauró, el que te perdonó, el que te salvó. Y ser impactado de esa manera, pero real, íntima con Jesús. Dice que Pedro cae de rodillas, reconociendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador, que no merezco ni de tu amor, ni de tu misericordia, ni de tu favor. Esa es la expresión que le estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios redarguye dentro de nosotros y nos hace entender quién somos nosotros. Pero eso es bueno porque aunque a pesar de que no nos lo merecemos, vemos el amor de Dios, que no es obligado porque Él nos ama, no porque tú te lo merezcas o yo me lo merezca, sino porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en los corazones y eso fue en el tuyo y en el mío. Él quiso expresar ese amor para que tú sientas que tú no estás solo. Y es cuando reconocemos que Él solo lo puede hacer. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, decía Pedro. Solo tú. Y entonces es cuando empezamos, yo tengo que poner mi confianza en el Señor. Cuando tenemos un encuentro de esa clase con Él, los testimonios que estaban dando, Juan, Bielke, desahuciado, ya no había más, era el final. ¿Cómo no contar? ¿Cómo no poner su confianza, su esperanza en el Señor? Una nueva oportunidad, no te quedes ahí parado, voy a mar adentro. Y se metieron al mar. Y Dios hizo milagros en su vida, porque confiaron en aquel. Señor, no veo, no entiendo, pero yo en tu nombre, en tu palabra echaré las redes. Y cuando tú tienes un encuentro de eso real, cuando tú confías en el Señor, vemos de que es tanto, dice que transforma nuestra visión de la vida. Nuestra vida cambia. Tú ya no vas a ver nunca con los mismos ojos. Tú ya no vas a estar mirando el presente, esa convicción de lo que no se ve. Tú no vas a ver el problema, la dificultad. Tú lo que vas a ver es lo que se espera. Tú vas a ver lo que Dios te ha dicho que Él va a hacer. Porque va a ser cambiada nuestro pensar, nuestra identidad. Tú ya no vas a ser un simple pescador ahí que si tengo para comer o no tengo para comer. Fíjate que dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y tú no te preocupes tanto de los peces, porque yo para ti tengo algo mucho más grande. Tú serás pescador de peces. Y un encuentro con Jesús es algo más que unos peces. Un encuentro con Jesús es algo más de que te haya sanado
Un encuentro con Jesús es mucho más que un trabajo. Es mucho más que el problema que tú tienes, que claro que te lo va a resolver, claro que te va a ayudar, que te va a levantar. Pero es algo más. Dios quiere cambiar tu identidad. Cambió la identidad de Pedro. Toda su vida la cambió, lo alineó con la dirección, con el diseño de Dios. Qué bueno es cuando tenemos ese encuentro con Dios, reconocemos de que aquello que al final pensamos que era imposible, para Dios es posible y nuestra vida cambia. Somos cambiados, transformados. Señor, yo me pongo en tus manos. Yo quiero entrar en el diseño de Dios para mi vida. Yo quiero ser parte de aquello que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Por eso decimos que fue algo más. Pedro, fijaros, un hombre que parece que empezó con duda, escribió 2 cartas en el Nuevo Testamento, afirmando a aquellos cristianos que estaban pasando las pruebas, las dificultades, problemas de muerte, de persecución, de dolor, de sufrimiento. Y él les escribió para afirmarlos en la esperanza, para fortalecerlos en la prueba, en la dificultad. Un encuentro con Jesús siempre es algo más. Aquel hombre sin letras, aquel hombre de que se le veía que no era de palabra fácil. Dice que en el primer discurso que dio, echó las redes y 3,000. Dios lo había capacitado. Dios lo estaba usando. Pero eso sí, él dice que dejó todo. No se quedó en aquellas pequeñeces que muchas veces nosotros venimos, ay Señor, que no tengo trabajo y vengo a la iglesia y me pongo a buscar a Dios y Dios te lo da y coges el trabajo, coges lo que sea y te sales corriendo y te olvidas de Jesús. Pedro era un hombre que entendió que en las manos de Jesús había algo más. Y hemos dicho que después de toda aquella preocupación de cómo me voy yo a mi casa sin el sustento, cuando aquellas redes se llenaron, que dice que casi se hundían las barcas, vemos que llegaron a la orilla. Y dice que dejándolo todo, dejaron los peces, dejaron las barcas, dejaron todo y la seguían. Y por eso luego el Señor lo usaba de esa manera. Le dijo, no, tú ya no vas a estar aquí con 4 peces. Tú vas a ser un pescador de hombres. Tú vas a ser un hombre, una mujer que va a ser usada por el Espíritu Santo. Que cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, aquellos que decían que recibiréis poder. Y cuando recibió ese poder, porque puso por delante el buscar, el seguir a Jesús, dice, la primera red que echó 3,000. La segunda red que echó 5,000. Afirmando a los que estaban en pruebas, en dificultades. Dice, a los que confían en Él no serán avergonzados. Yo no sé en las pruebas, a las dificultades que tú puedes estar en esta mañana. Lo único que sé es lo que dice el Señor. Boga mar adentro. El grupo de alabanza, si puede subir, vamos a adorar, vamos a buscar esa presencia de Dios, vamos a buscar un encuentro con Jesús. Aquel que no es imposible, no te importe la situación en la que tú estés. No te importe si has pescado o no has pescado. Porque si estás en la prueba, la dificultad, Jesús está al llegar. Enseñando. Dice que llegó allí y enseñaba lo mismo que nos está enseñando a nosotros, que confiamos en Él. Que hay esperanza, que no te rindas. Que te levantes. Que te metas mar adentro. Que camines en fe. En tu palabra, Señor, echaré la red. En tu palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a decirle al Señor. En tu palabra. No es por lo que yo vea, no es por lo que yo sienta. No es por los recursos que tú puedas tener. Sino es porque tú vas en la barca.
Porque tú quieres mostrar una vez más la gloria de Dios. Contra mayor sea el problema, mayor va a ser la gloria de Dios. Contra más dificultad, más Dios se va a derramar en esa dificultad. Pero para que puedas ver la gloria de Dios. Y Pedro dice de que llegando a aquella orilla, lo dejó todo y se puso en manos del Señor. Le seguía. Dios ha venido a tener un encuentro contigo. Dios te quiere cambiar, algo que quiere transformar. Es algo más que esos peces. Dios quiere cambiar tu vida. Dios le quiere dar un sentido. Dios quiere utilizar tu vida como un canal de bendición para otros. Que tú seas pescador de hombres. Que tú vayas y anuncies, como decía el Evangelio, es anunciado a los pobres. Vete y cuenta lo que has oído, lo que has visto, las grandes y maravillosas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Vamos a adorarle. Vamos a adorarle al Señor. Vamos a buscar su rostro. Vamos a... Aleluya. Gloria a Dios. Así es, Señor. Oh, cántale al Señor. Adórale. Un momento en su presencia puede cambiar tu vida. Obrando en mí, Santo, te adoraré. Adora al Señor. Te adoraré. Aquí estás. Debemos mover. Aquí Él está en medio de nosotros. Te adoraré. Él está en medio de tu prueba, de tu dificultad. Adora al Señor. Aquí estás. Aleluya. En mí. Te adoraré. Te adoraré. Y te llamamos milagroso. Abres caminos. Cumples promesas. Aleluya. Luz en tinieblas. Mi Dios. Así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Señor. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está, aquí está, aquí está, Señor. Aquí en medio de las dificultades. Oh, el Señor hoy ha querido venir aquí a este lugar. Aquí estás, obrando en mí. Y quiere cambiar tu realidad. Te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Decláralo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.
Espíritu Santo. Eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás obrando. Oh, Él está aquí obrando en medio de ti. Estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Dilo. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. No te canses de decirlo. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Vamos una vez más. Así eres tú, aleluya. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aleluya. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Dilo. Así eres tú. Así es nuestro Dios. Así eres. Grande y poderoso es nuestro Dios. Así eres tú. Así es nuestro Señor. Así eres tú. Así eres tú.
Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.